esofagitis en general, hemos visto esofagitis cáustica, hemos visto acalasia, ¿no? Hemos visto enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿qué más? Hernias hiatales, ¿sí? Hemos visto cáncer de esófago y bueno, son 8 temas los temas iniciales. Con eso habíamos terminado prácticamente esófago de Barrett más, ¿no? Hemos visto esófago de Barrett, con eso habíamos terminado patología del esófago y ahora vamos a hacer un poquito de introducción para hablar. Vamos a hacer un poquito de introducción para hablar de patología gástrica ya. Y obviamente es importante recordar algunos aspectos para que ustedes entiendan adecuadamente la patología gástrica y sobre todo respecto al hecho del Helicobacter pylori, ¿sí? Que tanto lo vamos a ir comentando cuando hablemos de patología gástrica. ¿Quién de ustedes se acuerda cuáles son las características principales del Helicobacter pylori? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Alguno de ustedes se acuerdan las características principales del HP? Bueno, vamos avanzando entonces el tema. Y miren, estos son los 2 médicos australianos en el 1979. Esta bacteria, el HP, fue redescubierta por estos médicos, Robin Warren y Barry Marshall, ¿no? Estos 2 médicos presentaron un trabajo en un Congreso Mundial de Gastroenterología, ¿sí? Estos 2 médicos son australianos. Presentaron un trabajo en un Congreso Mundial de Gastroenterología sobre el hecho de haber aislado y cultivado una bacteria de la mucosa gastroduodenal. Y en ese entonces, obviamente, en estos años, en el 78, 79, fue ese congreso, y obviamente la mayor parte de los médicos del mundo se mofaron de ellos, se rieron de ellos, especialmente los americanos, porque indicaron cómo ellos, que tienen menor tecnología que nosotros, han podido aislar a la bacteria, y obviamente no les dieron crédito de inicio, ¿no? Pero después vieron los resultados de los tratamientos que estaban haciendo, obviamente al darles antibióticos a los pacientes que tenían el HP, y obviamente estos médicos han empezado a curar a sus pacientes, ya no solamente mejoraban sus síntomas, sino ya curaban a sus pacientes, y obviamente por la grandeza de su descubrimiento fueron reconocidos posteriormente, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos que esta bacteria ha sido redescubierta? Porque en los años 1890, 1900, hubieron médicos que también pensaron de que habían bacterias en la mucosa gastroduodenal y obviamente eran los causantes de patología gástrica de distinta índole a ese nivel, pero como no contaban con todos los medios en ese entonces para cultivar y aislar a la bacteria, sus estudios quedaron lamentablemente en el olvido. Por eso decimos que esta bacteria fue redescubierta, ¿no? Entonces estos 2 médicos aíslan el HP de la mucosa estomacal en humanos e hicieron el cultivo, ¿no? El médico australiano Marshall y Helen Royce en el 82 denominaron a la bacteria Campylobacter. Marshall y Skirrow en el 83 la denominaron Campylobacter pyloridis. ¿Por qué? Porque la aislaron principalmente a esta bacteria del píloro, ¿no? Ya en el 87 se lo llamó Campylobacter pylori. Goodwin en el 89 crea el género Helicobacter y lo denomina pylori, es decir, ¿a quién se debe el nombre actual que tiene esta bacteria? El Helicobacter pylori, a este médico Goodwin desde 1989, ¿no? Y por la grandeza de su descubrimiento de estos 2 médicos, ¿sí? De Robin Warren y Barry Marshall, obviamente estos 2 médicos fueron reconocidos por los resultados que tenían ya en el tratamiento de sus pacientes el 2005, ¿sí? Y recibieron el Premio Nobel de la Medicina por su trabajo sobre el Helicobacter pylori, ¿no? Acá están los médicos, el doctor Warren y el doctor Marshall recibiendo el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Y esta bacteria que ha sido tan estudiada por estos doctores Marshall y Warren, obviamente nos causa patología crónica, ¿sí? Del estómago y del duodeno, ¿no? Nos está acechando, amenazando permanentemente y va a hacer principalmente de que la patología gástrica en un paciente determinado se le vuelva crónica, ¿no? Y hablamos de algunos aspectos de esta bacteria, ¿sí?
Por ejemplo, ¿a qué reino pertenece esta bacteria? Al reino bacteria, ¿no? Es una bacteria. Al filo protobacteria, clase Epsilon protobacteria, al orden Campylobacteriales, ¿no? A la familia Helicobacteriaceae, al género Helicobacter y especie HP. Y esta es la forma que tiene el HP, ¿no? Tiene la forma alargada, curvada, de S itálica para algunos, y la característica también que tiene es que en uno de sus extremos tiene 6 flagelos, ¿no? 4 a 6 flagelos que le permiten la capacidad de motilidad, es decir, de locomoción, el hecho de trasladarse de un lugar a otro de la mucosa gastroduodenal para ocasionar daño a ese nivel, ¿sí? Como podemos ver acá, ¿no? Miren, vemos con una imagen con microscopio electrónico, ¿sí? Cómo se puede ver la mucosa del estómago y miren gran cantidad de bacterias Helicobacter pylori viviendo en distintos lugares de la mucosa gastroduodenal, ¿no? Y posteriormente a su descubrimiento, esta bacteria sigue siendo estudiada, ¿sí? Se sigue estudiando varios aspectos para, obviamente, tener mejores alternativas de tratamiento y mejor conocimiento de cómo tratar la patología que ocasiona esta bacteria a nivel del estómago y del duodeno. Hablamos de algunos aspectos microbiológicos de la bacteria. Sabemos de que es un microorganismo gram negativo, ¿no? Es una bacteria gram negativa. Y como habían visto en las imágenes, todo esto es un recordatorio para ustedes, porque seguramente todo esto ya lo han visto con su profesor de microbiología ustedes, ¿no? Entonces, es un microorganismo gram negativo, tiene la forma espiral, curva, coma o de S itálica para algunos, mide alrededor de 2 a 5 micras, ¿sí? Como término medio, 3 micras se dice de largo y tiene un diámetro aproximado de 0.5 micras. Y la otra característica bastante importante que caracteriza a esta bacteria es de que tiene 4 a 6 flagelos, como habíamos dicho, y también otra característica es de que es microaerófila. ¿Qué quiere decir microaerófila? Es decir, esta bacteria requiere oxígeno, pero a muy bajas concentraciones de las encontradas en la atmósfera para sobrevivir en el ambiente hostil que es la mucosa gastroduodenal. Es decir, eso quiere decir microaerófila, ¿no? Y la otra característica es de que la membrana externa de la bacteria y sus flagelos están cubiertos por una capa lipídica. ¿Para qué le sirve esta capa lipídica? Le protege del daño que eventualmente le puede hacer el ácido clorhídrico presente en el estómago, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que recordar todas estas características de cómo, obviamente, va a vivir esta bacteria en el estómago, ¿no es cierto? Una característica bastante importante del Helicobacter pylori es el metabolismo que realiza, ¿sí? Esta bacteria produce una enzima bien característica que siempre nos las han mencionado cuando hemos hablado de microbiología. ¿Alguien se acuerda qué se llama esa enzima? La principal enzima que produce el HP y obviamente la caracteriza. ¿Qué se llama esa enzima? La ureasa, aquí está, ¿sí? Entonces el HP usa hidrógeno y metanogénesis como fuente de energía. ¿Y cómo obtiene el amoníaco para hacer esta metanogénesis como fuente de energía? Por el metabolismo que hace el HP. Entonces el HP, ¿qué es lo que realiza? Capta la urea de la circulación sanguínea y utiliza la enzima ureasa que produce este microorganismo y va a producir dióxido de carbono y amoníaco, ¿sí? Y el amoníaco le sirve como fuente de energía para sobrevivir en la mucosa gastroduodenal en un ambiente totalmente hostil. Entonces, eso siempre hay que recordarlo, ¿no? También produce otras enzimas, la catalasa, pero la ureasa es siempre una característica propia del HP. Y también la fosfolipasa, no es fosfatasa, esto es fosfolipasa, ¿sí? Y aquí está lo que les decía, la ureasa causa alteración, además de producir ese metabolismo que les había comentado, la ureasa, ¿qué va a provocar? Altera el moco del estómago, ¿sí? Es decir, normalmente el moco del estómago es con esta característica, miren, es viscoso y denso. ¿Qué quiere decir viscoso y denso? Es bastante espeso, para que me entiendan. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si es bastante viscoso, denso y espeso, va a proteger de mejor manera el estómago y el duodeno. Pero esta enzima ureasa vuelve a ese moco bastante fluido y menos consistente. Obviamente, si ocurre esto, la mucosa gastroduodenal va a estar susceptible de ser dañada al no tener un moco bastante viscoso que la pueda proteger adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que produce que los iones hidrógeno
¿sí? Del ácido clorhídrico que todo el tiempo estamos produciendo por las células parietales a nivel del estómago, principalmente, retrodifundan, ¿sí? Y produzcan daño directo a las células epiteliales del estómago. Es decir, ¿qué quiere decir el mecanismo de retrodifusión de hidrogeniones en la mucosa gastroduodenal? Quiere decir el hecho de que el moco que recubre el estómago y el duodeno es vencido, ¿sí? Es vencido por el HP y obviamente esa mucosa queda susceptible de ser dañada al haber perdido la principal capa que protege la mucosa gastroduodenal. Entonces, eso quiere decir este mecanismo que lo vamos a hablar varias veces, que se conoce como retrodifusión de hidrogeniones, ¿no? Aquí está otra vez las características del HP, microaerófila, como hemos hablado, gran negativa, aquí está su forma, cuántos flagelos tiene, cuánto mide, ¿no es cierto? Tienen alta capacidad de adaptarse a medios inhóspitos bastante hostiles, ¿no? Y otra característica es de que se adhiere a la mucosa gástrica en 98% de los casos y en un 2% al epitelio, ¿no? Otras imágenes de cómo qué características tiene el HP, ¿no? Y obviamente desde que esta bacteria ha sido descubierta, ha sido siempre un problema, ¿no? Para los médicos, siempre, obviamente, sigue siendo motivo de estudio para tener adecuadas alternativas de tratamiento y protocolos de tratamiento para manejar adecuadamente esta patología ocasionada por el HP. También otra característica del HP es de que no es invasivo. ¿Por qué decimos que no es invasivo? Porque no entra a la circulación sanguínea, ¿no? Y se adhiere a las células epiteliales o está dentro del moco, al mismo que fluidifica con la enzima ureasa, como habíamos comentado, ¿sí? Y va a crear un medio alcalino, ¿sí? Además, además el amoníaco, hemos dicho que le sirve como fuente de energía, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿para qué también le sirve el amoníaco? Ese amoníaco que produce el HP, ¿sí? A partir de la urea por la enzima ureasa que esta bacteria produce, crea un medio alcalino, ¿sí? Que le permite vivir en el medio ácido del estómago, que es 2.3. Y la ureasa, aquí está el mecanismo, el metabolismo que realiza, lo que les decía, convierte la urea, ¿sí? Capta la urea de la circulación sanguínea y va a producir, ¿qué? Amoníaco y dióxido de carbono. Y gracias al amoníaco, el HP puede sobrevivir en el medio ácido del estómago porque le sirve como fuente de energía. Eso es lo que sabemos, ¿no? Hablamos un poquito de aspectos microbiológicos, especies, huésped y patología. Las especies gástricas de HP, huésped, hombre, patología que ocasiona todo esto. Gastritis, úlcera, cáncer gástrico, tumores de Malt de origen linfoide. El tumor de Malt que se puede originar en el estómago es un tumor dependiente de tejido linfoide, ¿sí? A nivel de la mucosa, a nivel del tejido del estómago. ¿Estamos de acuerdo? El Helicobacter helmani, especie de Helicobacter helmani, huésped hombre, la patología que ocasiona gastritis. El Helicobacter felis, huésped hombre, patología gastritis. A nivel intestinal, el Helicobacter pylori, huésped hombre y ocasiona cuadros de gastroenteritis. Y hablamos de la epidemiología, ¿sí? La principal fuente, ¿cómo llegamos a adquirir el HP en nuestra vida? Obviamente por los alimentos, ¿no? Por el agua y alimentos, ¿sí? Contaminados con la bacteria, el pollo, verduras frescas, en donde hay que tomar muy en cuenta siempre la transmisión fecal-oral, ¿sí? La saliva y los vómitos también, ¿no es cierto? Entonces, por eso en las campañas de salubridad siempre se recomienda lavarse las manos antes y después de ir al baño, lavarse las manos antes y después de preparar los alimentos, obviamente para no adquirir alguna bacteria o algún microorganismo que no solamente puede ser el HP, sino otros microorganismos también. Entonces, la fuente el mecanismo fecal oral, ¿no? El reservorio siempre es la mucosa gástrica de humanos y monos, la transmisión vía oral de persona a persona. Hablando de la transmisión, siempre también hay que tomar en cuenta los vectores, ¿no? Es decir, las moscas, porque las moscas, ustedes saben, habitualmente están en las heces fecales. Y obviamente en el área rural mucha gente hace fecalismo al aire libre, hace sus deposiciones al aire libre, porque muchas veces no hay baño. Entonces, la mosca va a las heces fecales y puede ir pues a los alimentos y contaminarlos con el HP, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay que tomar siempre en cuenta los vectores también, ¿no? Y la colonización del estómago por
comunes, ¿sí? De las infecciones crónicas en el ser humano. Hemos estado infectados en todo momento de la historia, ¿sí? La prevalencia mundial de la infección por el HP es de 50 a 60%, más alta en los países en vías de desarrollo, en los países del tercer mundo, como nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? En los estudios europeos hay una prevalencia menor del 7 al 33%, seguramente por mejores condiciones sanitarias en esos países, ¿no? Estudios sudamericanos, indican una prevalencia en Sudamérica del 48 al 90. Miren, ¿por qué? Porque la mayor parte de los países sudamericanos son países en vías de desarrollo, ¿no? Del tercer mundo. Estudios asiáticos, prevalencia del 37 al 66. Cachito, voy a conectar mi cargador, se va a apagar. Entonces, estudios asiáticos, prevalencia del 37 al 66. ¿Y en qué momento de nuestra vida habitualmente adquirimos al HP? Adquirimos la bacteria en la infancia, habitualmente, ¿no? La raza negra hispana, mayor riesgo de infección, según la mayor parte. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para contraer la infección? Obviamente todos estos, miren, bajo nivel sociocultural, malos hábitos higiénicos. Miren este baño, completamente sucio, seguramente no hay agua, ¿sí? Obviamente no hay agua en forma permanente, hay malas condiciones socioeconómicas también y socioculturales, ¿no? La pobreza, comen alimentos guardados porque no tienen elementos de refrigeración, malos elementos higiénicos, sanitarios, malos hábitos dietéticos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el mal hábito dietético? Comer demasiado, muchas veces en la calle, ¿no? Ustedes saben que cuando comemos en la calle no sabemos cómo han preparado los alimentos. Se han utilizado, por ejemplo, agua hervida para lavar las verduras, no sabemos y ahí puede ser la fuente de contagio, ¿no? Y según algunos autores sería muy importante el factor genético, es decir, aquellas personas que tienen este gen, el HLSDQA1, y las personas que tienen este gen tendrían mayor receptividad al HP. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Entonces en el área rural la infección por el HP es bastante frecuente, común, ¿no? Porque estamos predispuestos a todos esos factores que hemos comentado y nunca hay que olvidar lo que les decía, los vectores, ¿no? Miren aquí, ¿qué pasa con este paciente? Estos pacientes están haciendo el fecalismo al aire libre, ¿no? Después las moscas, sí, van a ir a las heces fecales y después estas moscas van a los alimentos que podemos ingerir, miren, al alimento y después nosotros ingerimos el alimento y obviamente podemos adquirir esta bacteria y otras más. Igual algo similar ocurre en el agua, ¿no? ¿Sí? Aquí están los alimentos, miren. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los vectores? Van al agua y después van a los alimentos, ¿no? Y pueden contaminar los alimentos y si nosotros no lavamos y preparamos adecuadamente los alimentos, podemos adquirir esta y otras bacterias también, ¿sí? También es importante, como les decía, lavarse adecuadamente las manos. ¿Por qué? Porque si no nos lavamos las manos, miren una mano sucia, ¿no? Si el paciente que no se lava las manos manipula alimentos, el alimento está contaminado, se va a consumir ese alimento, la persona va a enfermar por distintas enfermedades de acuerdo a la bacteria que haya adquirido y obviamente este es un ciclo biológico que se repite y hay que cortar ese ciclo biológico teniendo adecuados y buenos hábitos sanitarios, ¿no? La pobreza es importante. Y miren esta mano, ¿no? Tiene todo tipo de bichos, ¿no? Entonces es importante lavarse adecuadamente las manos, ¿no? Hablamos un poquito de la patogenia. El HP es un mecanismo bastante adaptado a la mucosa del estómago y tiene alta capacidad de penetrar el moco de la mucosa gástrica, nadar a través del mismo, ¿no? Al provocar una alteración de la hidrofobicidad del moco. ¿Qué quiere decir alteración de la hidrofobicidad del moco? Quiere decir el hecho de alterar el hecho de la consistencia, de la resistencia del moco. Se vuelve un moco más fluido por la presencia de la enzima ureasa, como hemos dicho, ¿no? Tiene capacidad alta de adherirse a las células epiteliales y evadir y modular la respuesta inmune generalizada por el huésped y mantener colonización persistente a la persona que ha sido afectada. Una vez que está el HP en la mucosa,
va a dañar la capa de moco mediante su adhesión al epitelio, altera la fisiología normal de la secreción ácida, volviendo a la mucosa gástrica mucho más susceptible al pH ácido, y obviamente si está mucho más susceptible al pH ácido, va a ser mucho más susceptible de ser dañada, ¿no? Libera enzimas y toxinas, ¿sí? Para perpetuar el daño en el estómago y en el duodeno, y va a generar un proceso inflamatorio crónico que perpetúa la injuria o daño celular a ese nivel, ¿sí? Y miren, hablamos un poquito de algunos estudios en Potosí, la prevalencia en Potosí del HP. Un estudio que se hizo hace varios años, ¿sí? Las úlceras duodenales en el 98%, ¿sí? Estaban relacionadas con el HP. El 98% de las duodenales tenía presente el HP. ¿Qué les parece? En las úlceras gástricas, el 86% estaban infectados con HP. Y en las gastritis agudas y sobre todo en las crónicas, el 94% estaban infectados con el HP. Entonces quiere decir que hay una altísima afectación por el HP en las personas que tienen, obviamente, infecciones. El HP se relaciona con todas estas enfermedades, es decir, cuando hay el HP, si no erradicamos el HP de la mucosa gastroduodenal, todas estas enfermedades puede tener el paciente: gastritis crónica, úlcera péptica, úlcera duodenal, úlcera gástrica, se relaciona con cáncer gástrico. ¿Qué les parece? Entonces, era importante erradicar el HP de la mucosa gastroduodenal, es muy importante. No olvidar que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el HP es considerado un carcinógeno tipo 1, es decir, tiene alta probabilidad de desarrollar un cáncer en el transcurso de la vida del paciente, ¿no? Pero obviamente primero tiene que haber gastritis, ¿no? Gastritis crónica, luego atrofia gástrica, y a partir de la atrofia gástrica, el paciente va a desarrollar una metaplasia, algo similar a lo que ocurre en el Barrett, ¿no? Es decir, cambio de un epitelio normal a uno patológico. Luego va a ocasionar displasia, es decir, de leve, moderada y severa, y esto obviamente puede producir cáncer gástrico. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y miren lo que habló este médico, Karl Schwarz, en 1910 ya, ¿sí? Dijo: sin ácido no hay úlcera. Es decir, para que un paciente llegue a tener una úlcera, habitualmente el paciente debe ser hipersensible. Karl Schwarz, ¿no? Úlceras asociadas al HP, al Helicobacter pylori, o sea, existe alta probabilidad de que las úlceras en el estómago y en el duodeno estén afectadas por el HP, ¿sí? Principalmente las duodenales, como hemos visto esa estadística de Potosí, ¿no? Entonces, úlceras asociadas al HP en un buen porcentaje de casos. Sin HP, habitualmente no hay úlceras, según los estudios. Sin ácido ni HP, no hay úlcera. Entonces, todo esto habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Y cuáles son los productos de la patogenicidad de esta bacteria, la ureasa? Lo que les decía, nunca hay que olvidar que una característica propia del HP es de que produce esta enzima, la ureasa. ¿Qué hemos dicho que hace la ureasa? ¿Quién me puede repetir cuál es el metabolismo típico que hace el HP con la ureasa? ¿Quién me puede decir? Para que nunca se olvide. ¿Qué hace el HP? Capta la urea de la circulación sanguínea, y la ureasa, ¿sí? Va a partir de la urea, va a producir amoníaco. ¿Y el amoníaco para qué le sirve? Para sobrevivir en un ambiente, en ese ambiente hostil que es la mucosa gastroduodenal, un ambiente ácido, y obviamente el amoníaco le sirve también, ¿para qué hemos dicho? Como fuente de energía. Eso nunca tienen que olvidarlo, ¿no? Entonces, neutralizante, induce la inflamación, hace que el moco del estómago se vuelva menos viscoso, también menos denso, y favorece la retrodifusión de hidrogeniones. Lo que les decía es el mecanismo por el cual, ¿sí? La mucosa del estómago, el moco del estómago que se cubre el estómago es vencido, y obviamente los iones hidrógeno del ácido clorhídrico van a favorecer la lesión a ese nivel, a nivel del epitelio, ¿no? Representa la ureasa el 5%. Aquí está otra vez el mecanismo, el metabolismo que les decía, para que no se olviden. El HP capta la urea de la microcirculación circundante y va a producir reacción química mediante la ureasa que esta bacteria produce. ¿Y qué va a formar? Amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco le crea un medio alcalino,
¿no es cierto? Y le sirve como fuente de energía y altera los mecanismos de secreción de ácido y gastrina, aumentando su secreción. Eso hay que siempre recordarlo, ¿no? Aquí está otra vez el HP. Lo que les decía, el HP con sus flagelos y obviamente ocasiona una enfermedad crónica en el paciente. ¿Cuáles son los factores de virulencia del paciente, del HP? Son 4: motilidad bacteriana dada por sus flagelos, la capacidad que tiene de motilidad, ¿no?, de trasladarse de un lugar a otro de la mucosa gastroduodenal, la adhesión bacteriana, otro factor de virulencia. ¿Qué quiere decir? La producción de moléculas de adhesión, a las cuales se llaman adhesinas, ¿sí? Moléculas de adhesión o adhesinas, ¿no?, que permiten la unión a los receptores de la célula parietal gástrica, y este proceso altera todo esto. Miren la morfología y fisiología de las células del epitelio gástrico, y además esta adhesina sería bastante tóxica para el tejido epitelial por 3 proteínas que produce, ¿no? Otro factor de la virulencia, la liberación de enzimas, ¿sí? Varias enzimas que dañan celular, producen daño celular o directo o indirecto. ¿Y cuál es la principal que produce? Hemos dicho, aquí está, la ureasa. ¿Cuánto por ciento del peso de la bacteria representa? El 5%. Hidroliza la urea generando dióxido de carbono y amoníaco, lo que le permite sobrevivir en este medio ácido, ¿no es cierto? Ya hemos repetido. El cloruro de amonio, otra enzima, y la monocloramina producen daño directo sobre las células epiteliales y además, obviamente, del estómago y del duodeno, y activan proceso inmunológico produciendo bastante inflamación a ese nivel. Otra enzima, las fosfolipasas, van a alterar la estructura, la integridad de la mucosa gástrica, originando todos estos trastornos. Miren, cambio en la tensión superficial de la mucosa gástrica, alteración de la hidrofobicidad, lo que les decía, se altera el moco de lo que es bastante consistente y denso, se vuelve más fluido, ¿no? Y permite la retrodifusión de hidrogeniones, como habíamos dicho, y altera la permeabilidad también a ese nivel. Y la fosfolipasa A2 hace este metabolismo también, convierte la lecitina en lisolecitina, produciendo mayor injuria celular directa a nivel del epitelio del estómago y del duodeno, ¿no? Otra enzima, la catalasa, es antioxidante y va a proteger, miren, esta enzima protege a la bacteria de compuestos tóxicos de oxígeno liberados por la activación de neutrófilos. Por la inflamación que tiene este paciente en el epitelio del estómago, existe gran migración de neutrófilos a ese nivel. Entonces, esta enzima catalasa protege a la bacteria de compuestos tóxicos de oxígeno liberados por la activación de los neutrófilos, obviamente permitiendo su supervivencia a ese nivel, ¿sí? Y el cuarto mecanismo de virulencia, la producción de toxinas, ¿no? Y principalmente produce una toxina citotóxica que induce bastante inflamación, que se llama la toxina vacuolizante VAC-A, ¿sí? Es capaz de provocar injuria celular gástrica in vitro e in vivo, ¿no? ¿Y cuál es otra importancia de la toxina vacuolizante VAC-A, por la cual siempre también debemos recordarla? Su prevalencia, está asociada a mayor severidad de gastritis, mayor severidad de úlcera duodenal, presencia de metaplasia intestinal y atrofia de la mucosa gástrica. Y además, el hecho de encontrar lesiones precancerosas. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Aquí está lo que habíamos comentado, los productos de la patogenicidad, los flagelos, ¿no? Las adhesinas, que ya lo hemos comentado, ¿sí? La catalasa, que también la hemos comentado, le da resistencia a la fagocitosis también. Los factores citotóxicos crean un gen para destruir a las células epiteliales, ¿no? Aquí está, otra vez hablamos de la toxina vacuolizante VAC-A, ya lo hemos hablado en productos en la virulencia del germen, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por la presencia del HP, ¿qué otros efectos tenemos a nivel de la mucosa gastroduodenal? Es muy importante siempre recordarlo. Cuando el HP está presente en la mucosa gastroduodenal, el paciente va a tener incremento de la gastrina, ¿sí? ¿Y quién me puede decir qué es la gastrina? ¿Quién me puede hacer recuerdo qué es la gastrina? ¿Es un neurotransmisor? ¿Es hormona? ¿Dónde actúa? Todas esas cosas. ¿Quién me puede hacer recuerdo, muchachos? Eso lo han llevado en fisiología. Doctor, es una hormona gastrointestinal. Muy bien, es una hormona gastrointestinal. ¿Dónde se produce principalmente? En el estómago esta hormona. ¿En qué parte? En el cardias, en el cuerpo, en el píloro. ¿Dónde se produce? Principalmente en el píloro, ¿sí? Nunca hay que olvidarlo. Hay unas glándulas gástricas pilóricas a ese nivel y
hay unas células especializadas, se llaman las células G. En el interior de esas células producimos la gastrina, que es una hormona. ¿Dónde actúa la gastrina para provocar mayor secreción de ácido clorhídrico? ¿Quién me puede decir? ¿A nivel del estómago? Doctor, buenas noches. A nivel de las Bueno, células parietales del estómago. Muy bien, muy bien. Actúa la gastrina a nivel de las células parietales para la producción de mayor cantidad de ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos hace la gastrina por la presencia del HP. Entonces, por la presencia del HP, esta hipergastrinemia, el exceso de esta hormona, va a provocar incremento de la estimulación a las células parietales para la mayor formación ¿de qué? De ácido clorhídrico. Ahora, ¿quién me puede decir? En las células parietales, además de producir ácido clorhídrico, ¿qué otra sustancia producen? ¿Quién me puede decir? Las células parietales, además de producir ácido clorhídrico, ¿qué otra sustancia producen? El factor intrínseco de Castle. ¿Para qué nos sirve el factor intrínseco de Castle? Para absorber vitamina B12 a nivel del ilion terminal. Las personas que por alguna circunstancia dejan de producir el factor intrínseco de Castle llegan a tener una patología que se llama la anemia perniciosa. Eso sí. Entonces, este hecho es muy importante desde recordarlo por la presencia del HP, ¿sí? Va a haber aumento de la secreción e incremento del número de células parietales también, ¿sí? Y como habíamos dicho, este microorganismo, el HP, también daña la capa de moco mediante su adhesión al epitelio y obviamente va a alterar la fisiología normal de la secreción ácida, volviendo a la mucosa gástrica más susceptible al pH ácido, ¿no? Y libera enzimas y toxinas que ya lo hemos comentado. Aquí está el HP, miren. ¿Sí? Viviendo tranquilo en la mucosa gastroduodenal, ¿no? ¿Y dónde actúa? Actúa en las células parietales, ¿no? Eso tampoco hay que olvidarlo. Y al liberarse ácido clorhídrico, hemos dicho que obviamente hay hipergastrinemia y mayor cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué también va a provocar la presencia del HP? Esto va a liberar bastante cantidad de pepsinógeno, que es una proenzima a partir de la cual se va a formar, ¿sí?, la pepsina. Cuando el pepsinógeno se activa en pepsina, por dos hechos: por la pepsina preformada y por el contacto de este pepsinógeno con el ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, además de liberar el paciente ácido clorhídrico por la presencia del HP, libera también pepsinógeno, que es convertido en pepsina por el ácido clorhídrico, y al haber mayor ácido, obviamente también se van a liberar mayor cantidad de hidrogeniones que van a dañar el moco y luego van a dañar a las células, produciendo acidosis con posterior necrosis y muerte celular. Siempre, ¿no? El amoníaco, ya hemos dicho, es un elemento citotóxico que destruye a las células, ¿no? Y la sintomatología. ¿Qué síntomas tenemos nosotros cuando adquirimos al HP? Lamentablemente, ningún síntoma. Han sido descritos casos de reacciones febriles leves. Ese es el gran problema. Adquirimos esta bacteria y no tenemos demasiados síntomas, ¿no? Además, adquirimos esta bacteria, hemos dicho, cuando somos niños, ¿no? Entonces, generalmente son asintomáticos y puede eventualmente causar una reacción febril leve. El diagnóstico se hace a través de dos elementos. ¿Cuáles son? Miren, acá se está haciendo una endoscopía a un paciente, ¿no? El paciente tiene que estar en el decúbito lateral izquierdo, aquí está el estómago, miren, se le ha introducido el endoscopio por la boca, ¿no? Antes de introducir el endoscopio, se coloca al paciente lidocaína en spray para que tolere mejor la introducción del endoscopio, que actualmente ya es flexible, ¿no? Ya es mejor tolerado por el paciente. Y obviamente la endoscopía nos va a permitir valorar todas las características del estómago, qué patología está presentando a consecuencia del HP el paciente, ¿no es cierto? Y el endoscopio tiene un insuflador, tiene un irrigador, tiene un aspirador, que permite una mejor visualización de todas las características del esófago, estómago y duodeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y todo se va a ver en una pantalla de televisión, como acá. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico del HP? Los métodos de diagnóstico para el HP se clasifican directos o invasivos e indirectos y no invasivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Directo o invasivo, cuando el paciente se quiere hacerse endoscopía.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Les vuelvo a repetir, ¿cuándo se llama el método directo o invasivo? Cuando se quiere hacerse endoscopía. Y los indirectos no, ¿sí? Se basan en la demostración directa del microorganismo mediante el estudio de muestras obtenidas por biopsia gástrica. Y obviamente, ¿cómo vamos a tomar la biopsia gástrica? Por endoscopía, está claro, ¿no es cierto? Son, por lo tanto, técnicas que precisan de una endoscopía, generando cierta incomodidad al paciente. Y dentro de los estudios que le podemos solicitar al paciente por endoscopía tenemos el cultivo, tenemos la histología, el test de la ureasa, la prueba la prueba de PCR, prueba de cadena de polimerasa, ¿no? La hibridación in situ también, ¿no? Hablamos del cultivo. ¿Para qué sirve el cultivo? Como ustedes saben, el cultivo sirve para tipificar el microorganismo, ¿no? ¿Qué microorganismo va a desarrollarse, ¿no es cierto?, en medios especiales y determinar su sensibilidad frente a los agentes antibacterianos que podemos usar para, obviamente, erradicar la bacteria de la mucosa gastroduodenal, ¿no es cierto? Ello tiene mucha importancia tanto desde el punto de vista epidemiológico como para conocer el patrón de resistencia frente a distintos regímenes terapéuticos. Cada vez estamos viendo más resistencia y este estudio nos va a permitir ver cuál es el mejor antibiótico que podemos utilizar para erradicar al HP en cada paciente en particular, ¿no? Es un procedimiento relativamente complejo, de costo elevado, pero tiene una alta especificidad del 100% y una sensibilidad inferior a la de otras técnicas diagnósticas. Su empleo rutinario se dice que no se justifica, ¿sí? No resulta necesario si se considera la elevada eficacia del tratamiento empírico. Se realiza siempre a partir de biopsia, por lo menos 4, por lo cual este paciente va a requerir endoscopía, ¿no es cierto? Hablamos del estudio histológico, ¿sí? Es decir, vamos a poder ver al HP en la biopsia que se va a tomar por endoscopía de la mucosa gastroduodenal, ¿no? Es la tinción de una biopsia gástrica, como su nombre indica. Es rápida, fácil de costo, ¿no? Sí, de bajo costo, y la presencia del germen puede reconocerse con la tinción de hematoxilina eosina y también con GEMSA, ¿sí? También. Y la histología no solamente muestra la presencia del microorganismo, nos muestra su característica, sino también la histología nos va a mostrar los cambios morfológicos que está teniendo la mucosa gástrica normal a consecuencia de la presencia del HP, lo que representa una ventaja, ¿no?, en relación con otros procedimientos. Y cuando se hace una biopsia para hacer estudio histológico, se recomienda el protocolo de Sidney, que consiste en tomar 5 biopsias. ¿De qué lugares? De la curvatura menor, curvatura mayor, del cuerpo, ¿sí? Dos del cuerpo a 3 centímetros del píloro y una biopsia de la incisura angular. Ya son 5. Entonces, en eso consiste el protocolo de Sidney, ¿sí? 5 biopsias. Razones de costo-beneficio aconsejan que el examen histológico quede reservado para los casos en los cuales el test rápido de la ureasa, ¿sí?, sea negativo. Cuando este test rápido de la ureasa sea negativo, pero exista sospecha de que el paciente tiene el HP, hay que hacer este estudio histológico, ¿no? Permite identificar además lesiones de la mucosa como gastritis, atrofia gástrica y además lesiones neoplásicas. Entonces, es un muy buen estudio, ¿no? Hablamos del test rápido de la ureasa. Y como su nombre indica, ¿en qué consiste este test? Cuando el paciente tiene actividad ureasa, es decir, si tiene el HP, en la mucosa gastroduodenal va a tener actividad ureasa, va a tener la enzima ureasa, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste este test? Consiste en poner en contacto una muestra de la mucosa una muestra de la mucosa por biopsia, obviamente, con un medio líquido que contiene urea, ¿sí? Un medio líquido que contiene urea y un indicador de pH. Y mire, ¿qué va a ocurrir? Si existe actividad ureasa por el